Bien, decíamos, la discusión número 1 lleva por título arreglo atómico, algún recuento de la química técnica para algunos y algunos nuevos conceptos que vamos también a retomar en esta discusión. El problema número 1 dice: calcule y compare el número de átomos por centímetro cúbico para dos elementos. El primero es el plomo y el segundo es el litio. Voy a trasladarme a una presentación en PowerPoint. Y acá voy. Claro está que con la ayuda de ustedes, así es que espero que la discusión sea bastante interactiva para que avancemos y se comprenda mejor. ¿Se visualiza la presentación? Sí. Muy bien. Se Excelente, observa. gracias. Como decíamos, el problema 1 nos pide que calculemos y comparemos el número de átomos por centímetro cúbico, es decir, la relación de número de átomos por volumen. Recordemos que centímetros cúbicos son las unidades de medida asignadas a los volúmenes, por lo tanto nos está pidiendo una relación de átomos sobre volumen. ¿Pueden visualizar lo que les estoy escribiendo por acá? ¿Se visualizan las letras en rojo que estoy escribiendo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Qué información necesitamos acá? Como tenemos el plomo y el litio, debemos extraer esa información de al menos cuál es la densidad y cuál es la masa atómica para cada uno de estos elementos. Lo vamos a hacer por aparte, pero antes de ello vamos a indicar las ecuaciones que vamos a utilizar. Primeramente, recordemos que la densidad se define como la masa sobre el volumen y que también podemos hacer uso, según ustedes ya han revisado las clases de esta unidad número 2, tenemos una relación bastante interesante que nos permite encontrar el número de átomos conociendo el número de moles y el número de Avogadro. También tenemos otra expresión bastante importante que nos permite relacionar la masa con la masa atómica, conociendo el número de moles. Si, por ejemplo, nosotros de esta expresión del número de átomos despejamos el número de moles, podríamos tener que ese número de moles es la división entre el número de átomos y el número de Avogadro. Yo puedo acá sustituir en el término de la masa esa expresión y decir que esto es N. Permítanme, se mueve un poco esto por acá. N minúscula, que es el número de átomos entre el número de Avogadro multiplicado por la masa atómica. Con esto tendríamos la expresión que podemos sustituir en la definición de la densidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? Vamos tras un objetivo, ya lo vamos a descubrir acá. Puedo indicar entonces que si sustituyo, vamos a indicar sustituyendo en la expresión de la densidad. ¿Vamos bien? ¿Seguimos conectados? Sí, ingeniero. Muy bien. La densidad podemos indicarla entonces, como dijimos, masa sobre volumen. De esto nosotros podríamos sustituir la expresión de la masa que ya encontramos por acá, que es el número de átomos dividido entre el número de Avogadro y multiplicado por la masa atómica, esto dividido entre el volumen. Aquí podemos ir visualizando dónde está la relación de número de átomos por volumen que nos está pidiendo encontrar y comparar entre esos dos elementos químicos. Si hacemos una redistribución de estos términos, tendríamos, por ejemplo, arriba nos queda el número de átomos multiplicado por la masa atómica y esto dividido entre el número de Avogadro por el volumen, como lo tenemos por acá. ¿En dónde podríamos obtener entonces esa relación? Voy a cambiar de color por acá. Aquí está el número de átomos y si separamos esta división entre el volumen, tendríamos entonces esa relación. Se observa bastante bien lo que acabo de enmarcar. Sí, ingeniero.
Muy bien. Entonces podemos hacer esa separación. Voy a indicar por acá con una flecha que si separamos ese término, número de átomos entre el volumen, la expresión nos quedaría, veamos, vamos a multiplicar la densidad por el número de Avogadro y este lo vamos a dividir entre la masa atómica. Es decir, que para conocer esa relación del número de átomos por volumen, necesitamos conocer la densidad y la masa atómica. Permítanme, esto es bastante sensible y se mueve. Entonces, y la masa atómica. Podemos hacer esa comparación ahora entonces. Y lo vamos a separar primeramente, vamos a indicar para el plomo. Para el primer caso es plomo. ¿Cuál es la información que necesitamos? La densidad de plomo. Por favor, ustedes revisando su guía, díganme cuál es la densidad de plomo. Veamos. Todos atentos, por favor. ¿Cuál es la densidad de plomo? Solamente uno, sin miedo. $2.70. Densidad del plomo. Revisemos bien. 11.36. Muy bien, 11.36. Gracias a los dos compañeros que participaron. Sobre centímetros cúbicos. Eso es gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, esa es la densidad. Ahora, la masa atómica de plomo, ¿cuánto vale? 207.19. Excelente, muchas gracias. 207.19 gramos. ¿Cuáles son las unidades? Gramos sobre mol. Gramos sobre mol, muy bien. Ahora entonces podemos hacer uso de la expresión, que el número de átomos por volumen resulta de multiplicar la densidad, como lo vimos anteriormente en la ecuación que encontramos. La densidad es 11.36, lo multiplicamos por el número de Avogadro, que ya sabemos que vale 6.022 por 10 a la 23, y lo dividimos entre la masa atómica, 207.19 gramos mol. Por favor, también con su calculadora, díganme cuánto es ese valor. Número de átomos por volumen. ¿Cuánto será? Eso lo vendrá mejor. Todos realizando las operaciones, por favor. ¿Cuánto nos da acá? Démosle sin temor, no se preocupen. Aquí podemos equivocarnos y todo. ¿Diga? 3.30. 3.30 por 10 a la... Es un número grande, ¿verdad? Por 10 a la 22. 22. Muy bien, sí. Excelente. Estos son átomos por centímetro cúbico. Es el volumen. ¿Por qué decimos centímetros cúbicos? Porque acá están indicadas esas unidades en la densidad. Tenemos la primera relación, que es indicada para el plomo. El segundo dato, vamos ahora con el litio. El litio, ¿qué propiedades tiene por acá? ¿Cuál es el valor de la densidad y cuál es el valor de la masa atómica? Veamos, por favor. La densidad es 0.534. 0.534 unidades. Gramos sobre centímetros cúbicos. Gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, recuerden que densidad es masa sobre volumen. Son gramos en este caso sobre centímetros cúbicos. ¿Y la masa atómica cuál es? 6.94. 6.94. Muy bien, gramos
sobre mol. Nuevamente vamos a encontrar su relación, número de átomos por volumen. Según lo que indica la ecuación, es la multiplicación de la densidad primeramente, es decir, 0.534, el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23, y esto lo dividimos entre, dice acá, la masa atómica. En este caso ahora vale 6.94, de lo cual resulta, por favor, indíquenme cuál es ese valor. Número de átomos por volumen para el litio, ¿cuánto resulta? $4.63 por 10 a la Perdón, 22. el primero, 4. .63 4.63 por 10 a la por 10, 22. a la 22, muy bien. Átomos por centímetro cúbico. Aquí está. Y entonces ahí tenemos ya los dos valores calculados que nos pide que comparemos. Observen que es mayor el número de átomos por volumen que tiene el litio con respecto al plomo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se comprendió todo el procedimiento? ¿Hay algún aspecto que debemos extender o debemos aclarar aún más? Por mi parte, todo bien, ingeniero. Excelente, muy bien, gracias. Observen que es bastante favorable que llevemos una secuencia lógica siempre que resolvamos un problema. Identifiquemos qué datos tenemos, identifiquemos cuáles son las ecuaciones que pueden ser útiles y de estas extraer la relación o el dato que nos está pidiendo encontrar. Muy bien. Anteriormente alguien consultaba a través del correo institucional si le hacía falta parte del enunciado al problema 1, pero los datos agregados, como los vimos, aparecen al final de la tabla de discusión, ¿verdad? Que todos ustedes ya tienen. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Se visualizan bien los números que he escrito por acá? Sí, por mí todo correcto. Excelente, muy bien. No me pidan hacerlos mucho más bonitos los números porque cuesta bastante escribir con estos lápices digitales, ¿verdad? Así es que tengan un poquito de paciencia. Estos equipos son bastante sensibles y ven que en algún momento se expande la pantalla o se contrae o me cambia de lámina repentinamente. Entonces, acá es un espacio en blanco que había dejado por si no alcanzaba una diapositiva. Vamos al problema número 2. El problema número 2 dice lo siguiente. A partir de la tabla siguiente, determine primeramente en el literal A la masa atómica promedio del hierro y en el literal B el número de protones, electrones y neutrones para uno de los isótopos del hierro. La tabla que nos presenta es el resumen por acá de esos isótopos para el hierro. Observen, tiene indicados acá 4 isótopos: el hierro 54, el hierro 56, el hierro 57 y el hierro 58. ¿Recuerdan qué es un isótopo? Tenemos aquí su masa atómica indicada para cada uno de estos isótopos y tenemos la abundancia en la naturaleza que este isótopo tiene. ¿Qué es un isótopo? ¿Recuerdan eso? Sí, ingeniero. Ajá, a ver, veamos. Según lo que yo recuerdo, es el mismo elemento, pero con diferente número másico. O con diferente peso, por decirlo así. Sí, muy bien, esa es la diferencia sustancial, ¿verdad? Hay una masa o peso atómico diferente a la del promedio. Hablamos entonces que hay una diferencia entre el número de protones y neutrones que están en el núcleo de ese elemento. De ahí es donde resultan estos isótopos. Y recordemos también que en la tabla periódica
siempre es el elemento que está indicado ahí es el isótopo más estable, el que se representa, ¿verdad? Los elementos por lo general tienen, por lo general, no todos, ¿verdad? Tienen muchos isótopos, entonces lo que se hace es representar en la tabla periódica el isótopo más estable posible. Bien, no lo vamos a resolver para todos los isótopos, aquí solo nos dice para uno de los isótopos del hierro. Vamos a escoger cualquiera de estos y ustedes como práctica para estudiar pueden resolver los restantes. Pero lo que sí vamos a calcular en conjunto es el literal A, que dice la masa atómica promedio del hierro. Vamos a indicar acá, se visualiza lo que estoy escribiendo, solución. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo encontramos primeramente la masa atómica promedio para el hierro? Conociendo nosotros la masa atómica de cada isótopo y su abundancia, entonces simplemente nosotros podemos indicar que la masa atómica promedio, lo vamos a indicar con una M barra para indicar promedio para el hierro, puede ser obtenida como la suma de las masas atómicas I por su fracción I. Aquí podemos indicarle desde I igual 1 hasta N. Esta es una expresión bastante general para indicar cómo calcular la masa atómica promedio de cualquier elemento en el cual nosotros conocemos sus isótopos. Es decir, esto yo puedo extenderlo indicando la masa atómica del primer isótopo por su fracción de abundancia, masa atómica del segundo isótopo por su fracción de abundancia. Vamos a ponerle 2 y aquí 1. Masa atómica del tercer isótopo por su fracción de abundancia y la masa atómica del cuarto isótopo, en este caso, por su fracción de abundancia, fracción 4. ¿Cómo calculamos esas fracciones? Aquí el dato que tenemos es porcentaje de abundancia, ¿verdad? Pero al referirnos a fracción, ¿a qué estamos indicando? ¿A qué estamos haciendo referencia? ¿Alguien, por favor? ¿Vamos bien con la ecuación que acabo de escribir? ¿Se comprende cómo hemos desglosado esta parte? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podría repetir, por favor, ingeniero? ¿Seguimos conectados? Ingeniero, Diga. ¿podría repetirlo? Muy bien. La expresión acá que vamos a utilizar para calcular la masa atómica siempre va a ser, conociendo estos dos datos, claro está, ¿verdad? La masa atómica y el porcentaje de abundancia. Lo que vamos a hacer es multiplicar siempre la masa atómica del primer isótopo por su fracción de abundancia. También vamos a sumarle a este la masa atómica del segundo isótopo por su fracción de abundancia. Sumamos también la masa atómica del tercer isótopo por su fracción de abundancia y el último también lo sumamos, la masa atómica multiplicada por su fracción de abundancia. Conociendo estos dos datos es fácil entonces encontrar la masa promedio. Pero ¿de dónde sacamos esa fracción de abundancia? Si lo que tenemos acá es un porcentaje. Podemos indicarlo y quizás por acá voy a agregarles que una fracción, cuando nosotros conocemos porcentajes, es el porcentaje de abundancia. En este caso es abundancia, pero puede ser cualquier porcentaje entre el 100%. Y de esta forma nosotros vamos a tener la fracción. Es decir, que cada uno de estos valores que aparecen en la última columna los tenemos que dividir entre 100% y con eso ya tenemos la fracción. ¿Cómo es esto? Para que lo entendamos mejor, vamos a indicarle los números. Masa atómica promedio para el hierro es igual. ¿Cuál es la masa atómica del primer isótopo? Veamos. Veamos si están atentos. ¿Cuál es la primera masa atómica? 53.9396. Muy bien, entonces aquí tenemos 53.9396 y esto lo debemos multiplicar por su fracción de abundancia, es decir,
el dato que tenemos aquí en porcentajes, observen, 5.8. Esto es por ciento dividido entre el 100%. ¿Vamos bien acá? Sí, Sí, ingeniero. El siguiente sería la masa atómica de 55.9. Lo multiplicamos por su fracción de abundancia. Ya no voy a indicar esta expresión, sino que de una vez díganme cuánto sería la fracción acá. El primero lo hice acá solo para que observamos cómo aplicar esta expresión. Es 0.9172. 0.9172. Muy bien, gracias. El tercero sería entonces la multiplicación del número acá de masa atómica, 56.9354 por su fracción de abundancia, que sería ¿cuánto por acá? Si el porcentaje es 2.1, ¿cuál es su fracción? 0.021. 0.021. Muy bien, excelente. Y entonces el último, vamos a sumarlo por acá. El último valor de la masa atómica sería 57.9333 por su fracción de abundancia. Aquí tenemos 0.28%. ¿Cuánto sería entonces su fracción? Vamos a ver. 2.8 a la menos 3. Correcto. O si lo escribimos así sería 0. ¿Cuántos ceros aquí? 2. 0, 0. Muy bien. 28. Excelente. Hacemos las operaciones indicadas y entonces ¿cuánto resulta el valor? Lo voy a escribir quizás un poquito más arriba. ¿De cuánto es el valor de la masa atómica promedio para el hierro? Veamos, todos calculando y comparando las respuestas. A mí me dio 54.6259. Bien, lo voy a escribir por acá para que comparemos con los demás. Vamos a ver los demás que dicen. Me dijo 54. 54.6259. 62.59. ¿Qué dicen los demás? A mí me dio 55.789. Muy bien, ¿alguien más? Veamos, ¿quién más? A mí me dan 55.7898. Muy bien, excelente. Observen el dato correcto acá. Verifiquemos por qué nos dio acá 54. Uy, sí, ingeniero, me equivoqué. Ya vi. ¿Verdad? Muy bien, no hay problema, no, tranquilo. Aquí podemos equivocarnos todo lo que queramos. En el examen no, ¿verdad? Aquí tenemos entonces como respuesta 55.7898. ¿Qué unidades tiene? Si nos está dando aquí que es unidades de masa atómica, lo vamos a poner esa unidad de masa atómica. Y aquí tenemos ya el promedio de la masa atómica para el hierro, conociendo sus 4 isótopos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No hay dudas? todo bien. Excelente. Veamos ahora el literal B. Nos dice cuál es el número de protones, electrones y neutrones para uno de los isótopos del hierro. Cualquiera que escojamos por acá, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Yo voy a escoger quizás el segundo, el de hierro 56. Bien, voy a pasarme a la siguiente lámina. Por acá. Vamos a indicarle literal B. Voy a poner para el hierro 56. ¿Qué dato es útil extraer de ese isótopo? Hierro 56. ¿Cómo se le llama a ese valor de 56? ¿Alguien, por favor? Creo que son la cantidad Es de el protones que tiene. Es la cantidad de protones, pero le falta algo más. número másico, creo que se le conoce. Correcto.
correcto, el nombre correcto es número másico, pero también lo que me dijeron por aquí, número de protones, pero más quién, más el número de neutrones. Recuerden, eso representa el número másico. Vamos a indicar entonces número másico, que por lo general este se representa con una A mayúscula, es de 56, y ese número másico siempre es la suma de los protones más los neutrones, es decir, los elementos que están en el núcleo del átomo. Lo que podemos decir es lo siguiente: entonces podemos indicar que el número másico es la suma del número de protones. Recordemos que el número de protones se representa con Z. Quizás voy a hacerlo literal acá primero. Número de protones más el número de neutrones. Y después pongamos acá que el número de protones se representa con la letra Z, recuerden. Y eso es equivalente también a ¿quién? Al número de electrones. Al número de electrones, muy bien. Entonces, esta es la expresión que nos será útil para contestar lo que nos piden. Número de protones, neutrones y electrones. ¿Cuál será el número Z para el hierro? Veamos. Es el número atómico. Es el número atómico. Ajá. ¿Y qué valor tiene? Sí, lo voy a poner por acá. Si Z es igual a ¿cuánto para el hierro? Número atómico. Veamos. ¿Tienen alguna tabla periódica por ahí? Búsquenlo. 26. Es 26. Muy bien. Si el número atómico es 26, esto es para el hierro, ¿verdad? Para el hierro. Entonces nosotros de acá podríamos ya conocer el número de neutrones. Vamos a poner acá entonces, despejando de la expresión anterior, ¿verdad? Número de neutrones resultaría de la resta de el número másico menos el número atómico. Es decir, acá tendremos la resta de 56, que indicamos que es el número másico, menos Z, que vale 26, y de esto tenemos que el número de neutrones es equivalente a ¿cuánto es 56 menos 26? Rápido, sin calculadora. 30. 30, muy bien. Entonces tenemos 30 neutrones. Vamos a indicar por acá, resumiendo. En resumen, tenemos entonces 30 neutrones. ¿Cuántos protones tenemos? Protones son 26. 26. Muy bien, 26. 26 protones. ¿Y cuántos electrones tendremos entonces? 26. También 26. 26 electrones. Muy bien, y ahí está la respuesta de la interrogante de este ejercicio, de literal B. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Muy bien, gracias. ¿Cuándo es que es diferente el número de protones con el número de electrones entonces? ¿O no hay casos en donde sean diferentes? Cuando no está en estado estable. Es cuando está cargado positivamente. Muy bien, hablamos desde el punto de vista eléctrico, ¿verdad? Sí, excelente.
Cuando tenga una deficiencia de electrones es cargado positivamente, y cuando tiene una ganancia o un exceso de electrones, entonces cargado negativamente. Excelente, muy bien. Como repito, a ustedes les queda de tarea, si pasamos a la lámina anterior, hacer este mismo cálculo para el hierro 54, para el hierro 57 y para el hierro 58. El procedimiento es el mismo. Vamos avanzando de forma rápida, observen, ya estamos en el último ejercicio. La discusión es bastante digerible si participamos todos, ¿verdad? Así que es bueno que sea una discusión bastante interactiva. Vamos a ver cómo plantearían ustedes el problema número 3. Vamos a ver qué ideas surgen para poder abordar este problema. Se ha electrodepositado una capa de zinc de 0.0009 pulgadas en un disco de acero de 2 pulgadas de espesor y un diámetro de 80 pulgadas. Primera pregunta: ¿cuál es el área de chapado, es decir, de electrodeposición que se ha dado? En el literal, nos dice acá en centímetros cuadrados. Y en el literal B nos dice cuál es el peso requerido de zinc en gramos para efectuar este proceso. Y literal C, cuántos moles de zinc se requieren. Vamos a ver ideas para resolver esta situación. Primeramente, consultarles, ¿han escuchado antes de la electrodeposición? No, ingeniero. Vamos a ver los compañeros de química. ¿Tenemos compañeros de química por acá? Sí, ingeniero. A ver, veamos. ¿Podría darnos una idea de esto? No se preocupe si no es a cabalidad la definición, ¿verdad? Pero la idea, si nos puede ayudar, o si no, extendemos el término. Por medio de una reacción electroquímica se hace que el metal de un elemento recubra otro. Ajá, muy bien, excelente. En palabras bastante concretas, eso es lo que decimos o definimos como la electrólisis, ¿verdad? Muy bien. El proceso óxido-reducción que experimentan elementos cuando se da esa reacción química a través de corrientes eléctricas. Muy bien. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de los cromados, de los niquelados, del anodizado, todos funcionan bajo electrodeposición. Se deposita una capa de un material sobre otra para dar algún recubrimiento de protección. Mejoramos algunas veces las superficies más externas de los materiales, se vuelven más resistentes a la oxidación, se vuelven más resistentes al desgaste para los diferentes propósitos que requiera esa pieza, ¿verdad? Todos han escuchado eso de cromado y niquelado, ¿verdad? Espero más de alguna vez. Son las piezas que se recubren, incluso, bueno, para dar un ejemplo sencillo, las manecillas de sus grifos, de sus baños, de sus chorros, de sus pilas, el lavamanos o en lavatrastos, esos están recubiertos algunas veces con esa capa de cromo que les da esa resistencia a la oxidación. ¿Los han visto? Un color gris bastante brillante. ¿Estamos bien con este término? Todo entendible, ingeniero. Muy bien. Aquí nos da una configuración sencilla que es un disco. Ese disco es de un acero, puede ser un acero suave, un acero dulce, como se conoce, que tiene un porcentaje de 0.2, bueno, mucho, de 0.1 o 0.2% de carbono. Pero se ha mejorado su resistencia a la oxidación a través de depositarle zinc, por ejemplo, acá. ¿Cuál podría ser el esquema? Y con esto sí voy a ayudarles por acá, para que ustedes posterior me digan cómo abordamos esto. Un esquema representativo puede indicarnos la condición inicial y la condición final que tenemos. Vamos a dibujar primero el disco original
puede ser este que ustedes ven por acá. Si no me sale tan bien, les disculpo de escaso, repito, cuesta un poco dibujar con estos elementos. Este es el esquema original. Voy a dibujar con otro color cuando este ya está recubierto, ya tiene el recubrimiento de zinc. Claro está que por lógica el diámetro debe incrementarse. Quizás lo voy a hacer más arriba. Más o menos por acá. El espesor también se incrementa. Permítanme, no está saliendo tan recto esto. De tal forma que tenemos una configuración como esta. ¿Se alcanza a entender la idea por acá? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. No se vayan a reír mucho de los muñequitos que hacemos aquí, ¿verdad? Bien. Bueno, quizás las cotas las voy a escribir con otro color, mejor por acá. Veamos, azul. La cota de espesor que nos dice para el disco original es esta. Tenemos un espesor E sub 0, le vamos a poner. Y tenemos un diámetro también inicial. Aquí voy a indicar diámetro inicial. Esas son las cotas iniciales. Después de que sea recubierto, entonces ahora tenemos un diámetro final. Solo le vamos a poner D. Y vamos a tener un espesor final, este que está acá. Observen, como les menciono, este es bastante sensible. Acá vamos a ponerle solamente E al espesor final. Muy bien. Ya que hemos indicado el esquema, que prosigue. Podríamos encontrar las dimensiones finales de diámetro y de espesor. ¿De qué forma? Veamos, ideas. Si este es el espesor inicial, E sub 0, y este es el diámetro inicial, ¿cómo se modifican el diámetro final y el espesor final? Vamos a ver. Quizás por acá agreguemos que diámetro inicial resulta de 80 pulgadas, como dice el enunciado por acá, y el espesor inicial tiene un valor de 2 pulgadas. ¿Cuál sería entonces el diámetro final? ¿Y cuál sería entonces el... Bueno, lo voy a poner acá, condiciones finales. Diámetro final y espesor final. ¿Cómo los encontramos? A ver, ideas, los escucho. No se preocupen si se equivocan, estamos aprendiendo, recuerden. Lo que sí quiero escuchar muchas opiniones, muchas ideas. Vamos a ver. Para saber si se ha entendido bien el esquema que hemos dibujado por ahí. Sumando la longitud de capa que hemos agregado. Muy bien. Para el diámetro. Vaya, para el diámetro dice... Sería, como ya tenemos el inicial, muy entonces bien, se le sumaría. inicial. Muy bien. Sería ¿Más? 80 pulgadas más 0.0009 por 2. Excelente. Voy a ponerlo así entonces. 2 por 0.0009. ¿Por qué 2? Porque está 2 veces. Al lado izquierdo y al lado derecho. Excelente. Si vemos acá, aquí está esta distancia, el incremento del diámetro en ese primer espesor, y acá también tiene ese incremento a este otro lado. Muy bien. Eso está muy bien.
Excelente. Entonces acá podemos indicar, bueno, el espesor final después encontrémoslo. Aquí sería entonces 2 pulgadas más 2 por 0.0009. ¿Cuánto es el valor del diámetro? Entonces, Ingeniero, ¿diga? ¿no sería 80 pulgadas? Perdón, sí. Perdón, este es 80. Porque es el diámetro. Muy bien, gracias. Aquí entonces veamos de cuánto resulta el diámetro final. Si me ayudan con el cálculo, por favor. El 80 debe estar, ¿verdad? Porque creo que las unidades enteras se mantienen. 80.0018. 0018 pulgadas. Excelente. ¿Cuál será el espesor? Y vamos para acá. Para que se vea ordenado esto. Ahora vamos con el espesor final. De la misma forma, veamos. ¿Alguien más? ¿Cómo encontramos el espesor final? Ajá. ¿Los escucho? Bueno, ¿no hay otra idea? ¿No hay otras opiniones? No se podría hacer de la misma forma. Claro. Dígame cuál es entonces. 2 más 2. Lo voy a tratar de hacer lo más explícito posible para que cuando ustedes estudien no se pierdan. Sería sumarle al espesor inicial, ajá, más, ¿me dice? Más 2 por los dos lados. Más 2 por los dos espesores que aparece, uno arriba y uno abajo. ¿Así será? ¿Eso es lo que me ha indicado? No, porque como tiene el recubrimiento de zinc. Este es el espesor, ¿verdad? 0.0009. 9. Muy bien, ahí está. Ahora sí, está muy bien, ¿verdad? Entonces aquí sí, pongamos 2 pulgadas más 2 por 0.0009. ¿Cuánto es este valor? $2.0018. 2.0018 pulgadas. Muy bien. Como lo está pidiendo en centímetros, nosotros podemos desde acá transformar estas pulgadas a centímetros o hacerlo hasta el área. Como ustedes quieran, la respuesta debe ser la misma. Solo debemos recordar acá la equivalencia. Recordando, vamos a indicarla antes de proceder con lo siguiente. Recordando, vamos a poner que una pulgada son alrededor de 2.54. Permítanme, los números no salen tan bien. 2.54 centímetros. Esa equivalencia no la pierdan de vista. ¿Cómo calculamos el área? La primera interrogante es ¿cuál es el área del chapado? Es decir, toda esta área que ustedes ven en verde. ¿Cómo calculamos toda esa área? Tenemos, recuerden, un disco por acá, tendríamos otro disco acá abajo, tenemos dos discos y tenemos la envolvente del cilindro. Entonces el área total sería eso. Vamos a trasladarnos al siguiente, o quizás acá para indicarlo antes y después en la siguiente lámina hacemos el cálculo. Área. Vamos bien acá con la idea que les acabo de mencionar de cómo encontrar el área. Sería 2 veces el área de los círculos. Vamos a poner por acá. De los círculos
más el área de la envolvente. ¿Se comprende esta expresión? ¿Vamos Sí, bien? ingeniero. Solo que sería literal A. Ah, perdón. Sí, ese es literal A. Gracias. Ese es literal A. Muy bien. ¿Qué estamos indicando por acá? Que tenemos un disco arriba, tenemos otro disco abajo y tenemos un envolvente. Ese envolvente debemos, valga la redundancia por acá, desenvolverla para saber cuál es el área, cuál es la longitud acá, y esta distancia que tenemos aquí es el espesor final. ¿Se alcanza a visualizar este esquema que acabo de representar por aquí? Bien, el área de los discos ya lo tenemos. ¿Recuerdan cuál es el área de estas tapaderas de la base y la cara superficial acá? Si son círculos, ¿recuerdan cuál es? ¿Cuál es el área? Aquí Pi cuarto de los diámetros. Correcto, muy bien. Aquí las dos tapaderas hagámoslas del mismo tamaño. Me dijo pi cuartos del diámetro al cuadrado. Muy bien, esas son las áreas de estas tapas que tenemos aquí. ¿Y cuál sería el área de este envolvente? ¿Cuál es el área? Este espesor lo debemos multiplicar por esta distancia. Esta distancia es la circunferencia del círculo. ¿Cómo calculamos una circunferencia? ¿Se acuerdan cómo calcular una circunferencia de un círculo? Que no es 4. pi por radio cuadrado. Excelente. Pi por diámetro. O Radio cuadrado es lo mismo, pi ¿verdad? por, si lleva al cuadrado es área. Estamos indicando acá solo la distancia esta de la circunferencia, que es pi por diámetro, o 2 pi por radio, si lo vamos a expresar en radio. Pero acá, como el dato que tenemos es de diámetros, lo dejamos como pi por diámetro. Entonces, multiplicando pi por diámetro por este espesor, ya tenemos el área de esta envolvente. Cuando hemos desenrollado, como decimos, un cilindro. Muy bien. Teniendo ahora esa información, veamos. Entonces, el área que necesitamos es 2 veces por el área de círculo que dijimos, ya dijeron por acá, pi cuartos del diámetro al cuadrado, es el diámetro final, más el área de la envolvente, que dijimos que era pi por diámetro por el espesor en condición final. Hagamos la sustitución. Aquí podemos incluso simplificar el 2 y el 4 por acá y nos quedaría un medio de pi por el diámetro. ¿Cuál es el valor del diámetro al que llegamos? Dijimos 80.0018 pulgadas al cuadrado más el valor nuevamente de pi por el diámetro nuevamente 80.0018 y el espesor 2.0018. Ahí está. Me ayudan con este cálculo y me dicen cuánto es el valor del área que necesitamos. ¿Cuánto será? Seguimos conectados.
¿Podría repetir cómo, o sea, cómo hizo la fórmula? Seguimos por ahí. Por favor. ¿Qué expresión? El 1/2. Bueno, acá. Sí, este solo es la simplificación, recordemos. Mitad de 2, 1, mitad de 2 es, mitad de 4, 2, perdón, acá. De ahí resulta el 1/2. Después solo nos queda pi y el diámetro al cuadrado. 80.0018 al cuadrado. ¿Cuál es el valor entonces de esta área? A mí me da 10.556.66. 10.556.66 Pulgadas al cuadrado. pulgadas al cuadrado. Muy bien. Como nos está pidiendo el dato en centímetros, apliquemos esa equivalencia. 10.556.66 pulgadas al cuadrado. Por aquí vamos a ponerlo entre paréntesis. Una pulgada cuadrada es equivalente a 2.54 centímetros, pero al cuadrado. Y acá me dicen ustedes cuánto es esto en centímetros cuadrados. Debe ser un valor mucho más grande, ¿verdad? En centímetros. ¿A cuánto asciende? $68.107.34 centímetros cuadrados. Muy bien, 107.34. Ahora sí, centímetros cuadrados. Muy bien. Acá está la respuesta. Literal A, ya está resuelto. Vamos ahora con el literal B. En el literal B, vamos a retroceder aquí la lámina, nos dice cuál es el peso requerido de zinc en gramos para efectuar este proceso. Como tenemos información de cuál es la densidad del zinc, en su guía de discusión aparece ese valor de densidad, podemos aplicar la definición de densidad igual a masa sobre volumen. De ahí despejamos la masa, pero necesitamos conocer el volumen. ¿Cuál sería el volumen requerido? El espesor de zinc, recordemos, es lo que está entre el color rojo acá y el color verde. Todo ese espesor es el que debe calcularse su volumen. El área lo calculamos. Pero ahora el volumen es todo este espesor o este espacio encerrado entre el color rojo y el color verde. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto se reduce a decir que es el volumen precisamente de un cilindro hueco, un cilindro que tiene otro cilindro en su interior. Entonces podríamos nosotros indicar que el volumen de zinc, solamente de zinc, ¿verdad? El volumen de zinc lo podríamos encontrar, es decir, el volumen total que nosotros debemos tomar en consideración es el volumen final menos el volumen inicial. El volumen que teníamos en color verde menos el volumen que tenemos en color rojo nos va a dar ese volumen que tiene solamente el zinc, la capa de zinc que se ha colocado. ¿Recuerdan cuál es la expresión para el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado, hagámoslo en diámetros, ya que son los diámetros los que tenemos. Pi cuartos del diámetro cuadrado por la altura. Del diámetro al cuadrado, muy bien. Para la primera condición, que es V acá final, sería pi cuartos del diámetro final por el espesor, por pi cuartos del diámetro al cuadrado final por el espesor final. Tenemos acá la primera expresión. Para el volumen inicial sería de la misma forma, pi cuartos, pero ahora del diámetro inicial al cuadrado por el espesor inicial. Esa es la expresión para los volúmenes de los cilindros. De aquí nosotros podríamos reducir esta expresión sacando el factor común, pi cuartos
por diámetro final al cuadrado por espesor menos diámetro inicial al cuadrado por espesor inicial. Y hacemos entonces la sustitución. Veamos qué resulta. El primer término es el diámetro final, que es 80.0018, esto al cuadrado, y lo vamos a multiplicar por el espesor. Este espesor es de 2.0018 menos el diámetro inicial, que solamente es 80 al cuadrado, por el espesor inicial, que solamente es 2 pulgadas. Si me ayudan con este cálculo, por favor, veamos de cuánto resulta el volumen. Veamos, ¿siguen conectados por acá? ¿De cuánto es el volumen? ¿Seguimos por acá? ¿Seguimos conectados? A mí me dio 9.50. A mí también. Muy bien, 9.50. Permítanme, 9.50. Estas son pulgadas ahora cúbicas, porque son volúmenes, ¿verdad? Si lo queremos pasar a centímetros, y de hecho en centímetros es más útil cuando apliquemos la definición de la densidad, solo multipliquemos esto por, de nuevo, lo voy a poner aquí a la par. Una pulgada cúbica, recordemos, es equivalente a 2.54 centímetros, pero ahora elevados al cubo. Y de ahí resultarán entonces los centímetros cúbicos. ¿Cuánto da esto en centímetros cúbicos? 155.68. 155.68. Muy bien, estos ahora son centímetros cúbicos. Y aquí vamos a ver por qué es necesario que estuviesen en centímetros cúbicos. Si decimos si la densidad es igual a la masa sobre el volumen, de aquí nosotros podemos despejar la masa, que es la que nos están preguntando, cuántos gramos tiene, ¿verdad? El zinc, densidad por volumen. Con densidad del zinc, ¿cuánto vale la densidad del zinc? Por favor, revisen en su guía de discusión y me dicen cuánto es el valor de la densidad del zinc. 7.133. Muy bien, 7.133 unidades, gramos sobre centímetros. Centímetro cúbico. Muy bien, correcto. Como dijimos acá, la masa es igual a la multiplicación de la densidad, y lo voy a trabajar con todas las unidades. 7.133 gramos sobre centímetros cúbicos, y debemos multiplicarlo por el volumen, ese volumen que hemos encontrado, 155.68 centímetros cúbicos. Acá observen, tenemos centímetros cúbicos abajo, centímetros cúbicos arriba, y la masa solo queda en gramos, que es el dato que nos está pidiendo. ¿Cuánto es el valor de la masa entonces? Confirmemos. Si resulta un valor de 1110.51, ustedes me confirman, gramos. A mí me Sí. da .46, no sé. A los A demás, mí me da Punto 46. 1110 Sí, igual, punto. .46. Bueno, dejémoslo con 46 entonces. A mí me resultó un poco más porque ocupé 4 decimales, pero aquí no hay problema. En el parcial siempre se va a indicar con cuántos decimales ustedes deban trabajar, ¿verdad? De eso no se preocupen. Siempre debe aparecer esa indicación. ¿Estamos bien entonces con este resultado todos? Sí. Excelente, muy bien. Y para finalizar con el literal C, vamos a
Avanzar a la siguiente lámina. En el literal C nos dice cuánto es el número de moles que hay de zinc para esa masa que hemos encontrado. Ideas, ¿cómo encuentro el número de moles? Es el paso más sencillo. Lo más complicado quizás estuvo en el literal B. Podría ¿Cómo ser con transformamos esa la, masa a número de moles? En otras palabras. con la fórmula masa igual a número de moles por masa molar. Excelente. Si la masa es igual al número de moles por la masa molar, muy bien, entonces indiquemos aquí cuánto es la masa molar del zinc. Indíquenme por favor de su guía de discusión cuánto aparece, de cuánto es el valor de la masa atómica para el zinc. 65.38. 65.38 unidades. Gramos sobre moles. Gramos sobre mol. Muy bien, ahí está. Entonces de acá nosotros podemos despejar que el número de moles también se puede encontrar dividiendo la masa entre la masa atómica. Es decir que, perdón, el número de moles se obtiene de la masa que nos resulta. Me dijeron 110.40. ¿Cuánto dijimos? 46. 1110.46 gramos divididas entre 65.38. Estos son gramos mol. Igual si hacemos el análisis dimensional, observen que los gramos se van con gramos y de producto extremos, medios, nos queda el resultado de, dígame cuántos moles resultaron acá. 16.98 16.98, muy bien. moles. Moles. Excelente. Y acá está. Concluida la discusión número 3. Preguntas. Ingeniero, Ah, en el literal B, a ver, veamos. Fue donde- Bueno, los escucho. ajá. Hola, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. En el literal B tuve mis dudas cuando sacamos el volumen total con la Ujú. fórmula. ¿Dudas con respecto a la comprensión de cómo se obtuvo? Sí, eso. Sí, en el esquema indicábamos, voy a quizás marcar con un color amarillo por acá. Si la condición final está en verde, como la vemos por acá, en este esquema, aquí, ¿verdad? La condición final está en verde y la condición inicial está en rojo, es decir, el disco de acero es el que tiene el color rojo. A ese disco, hemos dicho, se le va a agregar una capa de zinc con un espesor de 0.009. Entonces acá el volumen de zinc, eso se aclara en el enunciado. ¿Cuál es el peso requerido para zinc? Entonces vamos a hacer el cálculo solo para el zinc. Entonces calculando el volumen solamente del zinc, es toda esta área, o todo este volumen, perdón, que ustedes ven acá, enmarcado. Solamente ese volumen, ¿sí? Las partes superficiales que tenemos acá y las partes del espesor que tenemos acá. Entonces, por eso es necesario que el volumen total que vamos a tomar en análisis va a ser la resta del volumen final que está en color verde menos el volumen inicial que está en color rojo, quedándonos como resultado solo el volumen de la parte que está en amarillo. ¿Lo visualiza mejor de esta forma? Sí, ingeniero. ¿Ahora sí estamos bien? Sí, sí. Excelente. Entonces, por eso es que acá indicábamos que el volumen a considerar, el volumen total es igual a la resta del volumen final menos el volumen inicial. Y ahí nos vamos con las expresiones, ¿verdad? Recordemos que un volumen de un cilindro, y quizás vamos a agregar también ese dato por acá,
que el volumen del cilindro siempre es, voy a cambiar de color. Si este es un cilindro, acá, con esta altura, en términos generales aquí tengo la altura y aquí tengo su diámetro, este de aquí es el área, entonces bueno, este es el área. El volumen siempre se encuentra multiplicando el área por la altura, y de ahí dijimos que el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado por la altura. Esa es la expresión que hemos utilizado para el volumen en azul y el volumen en rojo. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Excelente, muy bien. Bien, si tienen alguna otra duda, consulta respecto a la discusión. Yo tengo una duda, ingeniero. Díganme. El literal A, no entendí bien las fórmulas que se usaron para encontrar el área. Muy bien, vamos a ver el literal A. Regresemos por acá. El literal A acá está indicado para calcular el área de la superficie más externa, esta que está solamente en color verde. Es decir, nosotros deberíamos extraer el color verde y resultaría un cilindro. Lo voy a dibujar aquí siempre en color verde. Tendríamos nosotros que el área que nos están preguntando es este cilindro de la condición final. Donde aquí tenemos el espesor final y aquí vamos a tener el diámetro final. Entonces el área de ese cilindro va a ser la suma de esta área de este círculo que tenemos por acá, de este otro círculo que tenemos por acá. Entonces van ahí dos círculos, por eso que ponemos en la primera expresión aquí 2 veces el área del círculo, pi cuartos de diámetro al cuadrado. Pero después eso también tiene esta envolvente, que lo voy a escribir aquí con, bueno, lo voy a colocar con anaranjado, que es esta parte que ustedes, esa parte en amarillo, cuando nosotros la desdoblamos, como decimos, aquí ya el espacio ya no me alcanzó. Esta distancia es la que nosotros hemos aprendido a definir como la circunferencia de un círculo, que se obtiene como pi por diámetro. Es esa distancia cuando se desdobla ese cilindro. Y el espesor sigue siendo E, aquí, que es la altura. Nos queda un rectángulo, por lo tanto el área de un rectángulo es la base por la altura. La base vale pi por diámetro y la altura vale E. Es esto que tenemos aquí, pi por diámetro por E. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Excelente, ahí estamos. Bueno, ¿más dudas respecto a la discusión? Hemos terminado en buen tiempo, aproximadamente menos de 1 hora para la sesión de discusión. Eso implica que se ha comprendido bastante bien y se ha asimilado los conceptos. Bueno, creo que ya vamos paso a paso solventando algunas dudas y espero que estén llevando con disciplina el curso. Traten de revisar siempre puntual los videos en las clases. Si tienen sugerencias también con respecto a cómo se están subiendo las clases, cómo se están dando las discusiones, siempre son bienvenidas. Correo institucional o un mensaje interno a través del aula virtual. Entonces les agradezco a todos su asistencia y su participación. Espero que la siguiente sesión de discusión sea igual o mejor aún. Y nos estaremos viendo hasta el próximo jueves, siempre a las 9:50. Les deseo a todos una feliz tarde.
Gracias, Muchas gracias, igual. ingeniero. Bueno, Feliz día. feliz día Muchas para gracias, todos. ingeniero. Feliz día. Feliz día.